Vamos a hablar hoy de fantasmas y prodigios chinos, que parecen mucho más prodigiosos, desde luego, porque cualquier cosa ocurrida en la China se nos ocurre un poco milagrosa. La mera existencia de un país tan lejano como la China y tan exótico ya nos parece milagrosa. Existe una corriente histórica de la China que se llama Zhiwei Xiaozugo, como ya todos ustedes habrán previsto. Se compone el Zhiwei Xiaozugo de libros que registran 1000 clases de hechos raros. Por ejemplo, plantas que hablan, vacas que alumbran niños, que alumbran en el sentido de parir, no en el sentido de la iluminación. No es que una vaca con una linterna vaya dando luz al niño, lo cual sería igualmente prodigioso, ¿no? Sino que es una vaca que da a luz a un niño, saca de su vientre un niño. Son cosas que no he visto nunca, yo, por otra parte. Ni una vaca parir a un niño, ni una vaca alumbrando el camino de un niño con una linterna en mano. Hay también en este libro personas bicéfalas e incluso apariciones de espíritus. Había en la China una institución gubernamental que era el Departamento de las Historias, el Baiwan, que se encargaba de ordenar estos relatos. Toda peripecia pasada debía catalogarse. Esto alcanzó su auge antes de la invasión de los mongoles, muy poco antes también de la llegada de Marco Polo, calculo. Porque cuando Marco Polo llegó a la China, los que estaban instalados en el poder eran los mongoles, era el Kublai Khan, pero usted sabe que a Marco Polo, como buen veneciano de aquellos años, los mongoles y los chinos les parecían la misma cosa. Así que estamos hablando del siglo IX, por ahí. Había una idea para justificar este catálogo, la idea de que el cielo transmitía mensajes a los hombres por medio de sucesos inusuales. Y entonces semejante comunicación debía guardarse cuidadosamente. Por eso se hacían aquellos catálogos de prodigios. Es decir, la cadena era más o menos así. Los sucesos ocurrían en cualquier parte del imperio. Los gobernadores y otros miembros de la administración provincial los anotaban, los mandaban al gobierno central, allí pasaban a manos de un astrólogo que los analizaba, sugería el significado, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos de estos sucesos consignados en este libro, en el libro del Departamento de las Historias, del Baiwan. Primera historia. Durante la dinastía Jin, que gobernó la China desde el 220 al 465 después de Cristo, es decir, una dinastía que viene después de la dinastía Qi, que es la de Shi Huangdi, que vivió el famoso emperador de la muralla y los libros, aquel artículo de Borges. Bueno, en esa dinastía posterior a la de Shi Huangdi, vivió un hombre llamado Xiao Hou Chuan, cuya fama de sabio, repito, Xiao Hou Chuan, cuya fama de sabio causó en el emperador Sima Jin tanta envidia que fue y lo mató. Era tan sabio que el emperador sintió envidia y lo mató. Esto es una moraleja para los niños. Estaban entonces los familiares del finado Xiao, el que había sido muerto por demasiado sabio, llevando las ofrendas, las flores, entregando presentes al muerto, cuando vieron de repente que el finado Xiao se incorporaba. Ah, amigo, ¿no? Esto ya hubiera sido un prodigio, pero no contento con esta resurrección, el finado Xiao, el sabio Xiao, se quitó la cabeza. Se sacó la cabeza, la dejó a un lado, y por el agujero del cogote tomó los regalos que le ofrendaban, que por cierto eran frutas, viandas y vinos, y se metió todo por el agujero del cuello. Se ahorraba la deglución. Sí, señor. A continuación volvió a poner la cabeza en su sitio y dijo: mi apelación contra el monarca Sima Jin, que fue el que lo había matado,
ha sido oída por los señores de lo alto. Así que este emperador morirá sin herederos. Una gran 7. Una gran 7 se lo agregue yo, ¿no? Y se murió de nuevo o algo así. Y el caso es que más allá del espanto general en aquel velorio, te imaginas, ¿no? Las viejas desmayadas. Pero más allá de esto, el emperador murió sin haber tenido hijos varones, como si esto fuera lo prodigioso. Y no que haberse sacado la cabeza del Y lugar. no que el muerto resucitara y se sacara la cabeza Se y se comiera una metiera 2 kilos de nueces por el agujero del cogote. Después el emperador podía tener 20 hijos también. Sí. A esto los impresiona que el vaticinio se haya cumplido. No. Bueno, el caso es que, como efectivamente el emperador murió y no tenía hijos varones, la única manera para evitar la extensión de la estirpe fue que uno de sus hermanos, el príncipe Wen, nombrase emperador a su hijo, Shou. Quiere decir que nombraron emperador al sobrino y tan contentos todos. Así que mucho ruido y pocas nueces, diría Shakespeare. Es decir, Claro. Realmente nada. El tipo, ¿qué fue? ¿Una venganza? ¿Qué venganza? Un tipo que es capaz de resucitar y sacarse la cabeza y meterse un sándwich por el agujero, Se le podría haber ocurrido debió algo. haber sido capaz de venganza mucho más sangrienta. Claro. Jugó a menos ese. Sí. Bien. De todos modos, este es el prodigio que más me gusta de cuantos he oído. El muerto que resucita se saca la cabeza, mete adentro unos sándwiches de miga, por el agujero del cogote, se pone la cabeza de nuevo y se muere. Es un prodigio extraordinario. El velorio continúa, además. Claro. No es que resucita y sigue vivo, no. Pone la cabeza en su lugar y ya está, se muere de nuevo. Claro. Hace un anuncio. Este emperador que me mató no va a tener hijo varón y se muere. No, suspendamos el velorio, no. Que El velorio velorio sigue sigue. fenómeno, no molesta a nadie el tipo. Con menos sanguchito, pero Claro, sigue. Sí. Otro prodigio. Ujú. En el año 473 después de Cristo, estos eran tiempos de la primera dinastía Song. Esto sucedió en el reino de Wu, una provincia imperial. El príncipe de esa provincia, príncipe provincial, ¿no? Fu Chai se llamaba. Bueno, Fu Chai mató a Gong Sun Chen, uno de sus ministros, porque lo había ofendido. Andá a saber qué le habría dicho el ministro. Gong Sun Chen era el ministro ofensor y Fu Chai el príncipe provincial ofendido. Bueno, el príncipe provincial lo mató al ministro. No sé si dio un tiro o cómo lo mató. Probablemente no dio un tiro. No, Estamos hablando de sablazo, 400 ¿no? años después de Cristo, así que lo debe haber degollado. Tiempo después, el príncipe Fu Chai fue derrotado en una guerra intestina por el estado de Chue y salió de Wu por unos años desterrado. Pero después quiso volver a Wu, porque, supongo yo, habrían cambiado las cosas políticamente, no sé qué. Dijo, bueno, voy a volver, ya está. Pero en el camino de regreso notó que la cosa estaba muy, muy difícil, porque el único lugar para regresar a Wu, sin toparse con temibles enemigos, era el monte Shukang. Pero justamente allí, en el monte Shukang, era donde él había arrojado el cadáver del ministro muerto, el ya mencionado Gong Sun Chen. Muy bien. Así que por un lado estaban los enemigos reales que le cerraban el paso, y por el otro el fantasma, el probable fantasma del ministro muerto. Muy preocupado, Fu Chai le indicó a uno de sus hombres que averiguara si el espíritu del ministro todavía andaba por ahí. Le dice, anda y fíjate si anda el espíritu del ministro. Bueno, el funcionario fue al monte y gritó hacia el aire, preguntó si Gong Sun Chen estaba por allí. Así nomás se pregunta y... Y sí, qué sé yo. Y oyó una respuesta que decía, aquí estoy, dijo en perfecto chino Gong Sun Chen. 3 veces hizo esta pregunta y se escucharon 3 veces las mismas respuestas. Aquí sigo, aquí estoy. Entonces el funcionario fue y le dijo al príncipe de Fu Chai, efectivamente, el fantasma está allí. Sí. Me estoy empezando a asustar, ¿eh? Sí. Y entonces el príncipe no pasó por ese lugar y jamás volvió a su tierra, temeroso de que el espíritu de su funcionario se vengara. He aquí otra enseñanza para los niños.
Es decir, se debe temer absolutamente al espíritu de los ministros asesinados por Fuchai. Este es el otro prodigio, más o menos. Sí, comparado con el otro. otro, todos parecen una gilada, le Claro. juro. En tiempos de la segunda dinastía Han, que reinó... no reinó acá, está mal la fecha. Vivió un general llamado Sun Ce, y luego de algunos triunfos decidió conducir a sus tropas hasta el palacio del emperador en señal de homenaje. Muy bien. Y entre la tropa figuraba un sabio llamado Xu Jing. Sí. Adelante. Bueno, el general llamado Sun Ce, después de algunos triunfos, condujo sus tropas hasta el palacio del emperador en señal de homenaje. Muchachos, ganamos, vamos a hacerle un homenaje al emperador, y entre las tropas había un sabio llamado Xu Jing, insisto. En la mitad del camino hasta la casa del emperador, que sería el palacio, calculo yo, la hueste se topó con ¿qué? Con una sequía. ¿Cómo se topa uno con una sequía? Muy difícil, ¿no? La corporización de una sequía. Pero en verdad sí. Lo que pasaba es que el río se había secado tanto que en vez de agua había un barro, un barrito, onda ciénaga. Y cruzar este pantano caminando era imposible, pero navegando con la canoa tampoco podía cruzarse. Entonces el general Sun Ce arengó a las tropas para que forzaran el paso, para que lo cruzaran igual. Y las tropas no le dieron bolilla. Y por el contrario, el sabio Xu Jing, que formaba parte de las tropas, decía que nadie pase por este pantano porque está medio cenagoso, vamos a crepar todo como esfuerzos. Entonces el general Sun Ce se enojó y le recordó a sus soldados que el general era él. El otro sería muy sabio, pero el que mandaba era el tipo. Entonces mandó que apresaran al sabio Xu Jing, que lo ataran y que lo pusieran ahí a pleno sol. Y le ordenó, una vez que lo tuvo atado ahí, el general Sun Ce le dijo que ya que era tan sabio, ¿por qué no traía una lluvia que amenguara la sequía y llenara de agua el río para poder de este modo cruzarlo con canoas? Todo esto le dijo. Siempre salen esos que dicen, ya que sos tan sabio, ¿por qué Ya, no haces ya tal que sos cosa, tan no? sabio, y después viene una gilada, ¿no? Era un desafío. Finalmente le dijo, te ordeno que traigas lluvias, porque de lo contrario ¿Qué? te mataré, le dijo. Y el general Sun Ce empezó a hacer unos movimientos que cualquiera sabe hay que hacer para que llueva. No, el mago. Ujú. ¿Cómo se llamaba el mago? No Sun Ce, se llamaba Xu Jing. Xu Jing, ni bien recibió la orden, dice, trae lluvia, que si no te mato, empezó a hacer los movimientos. ¿Y qué son estos? Hay que provocarse uno mismo sudor. El mago se hace sudar y luego, por esa tan cómoda analogía que existe entre todas las cosas del universo, el cielo suda y llueve, así de fácil. Era así. Los que padecen sequía la padecen De salame. Claro, por salame. O sea, después de una gran maratón sobreviene la lluvia. Sobreviene Sí. inmediatamente la lluvia. Bueno, como quiera que sea, se largó un aguacero de Padre y Señor nuestro. Entonces todos los soldados se abalanzaron sobre el sabio para adorarlo con fervor y decirle gracias por esta lluvia, oh sabio Sun Jing. Pero entonces al general le dio más bronca y se acercó a Xu Jing y lo mató. Lo mató de una puñalada. Como se ve, no conviene ser muy meritorio en la China. No, va a ir para atrás, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, la vida de aquel asesino, el general Sun Ce, fue espantosa. Padeció frecuentes apariciones del sabio y la última lo mató. Bueno, está bien que haya sido la última la que lo mató, Claro, porque si no, bueno sería que hubiera tenido apariciones después de muerto. claro. Lo que pasó fue lo siguiente. El general Sun Ce, el asesino, había salido de cacería y se hirió en un accidente. Entonces un día puso unos espejos para ver cómo estaba y en uno de los espejos apareció el sabio Xu Jing. Entonces el general Sun Ce arrojó los espejos contra el suelo mientras daba alaridos de pavor. ¡Ay! ¿Así es el pavor? Y escuchó dos palabras: no sanarás. Oh,
Esa fue la última aparición de este muchacho, del sabio. Las heridas del general Sucé se abrieron de golpe y bueno, es una complicación inútil esta historia. Un poquito enredada y tampoco vale gran cosa. Si yo fuera el sabio, mejor dicho, el fantasma del sabio, lo liquido sin tanto bulebú, que voy a aparecer un espejo, le digo, y me le aparezco varias veces, mátalo y chao. ¿Cuál nos gustó más de estos prodigios? Notoriamente el del tipo que se saca la cabeza. Los otros son bastante flojos. Habíamos empezado bien con ese que se saca la cabeza. Incluso los que daban como ejemplo, cuando mencionamos el libro de los prodigios, son mejores que los casos particulares. Fíjense, plantas que hablan, una planta que habla es mucho más notable que un tipo asesinado por un espectro. La vaca. Para no hablar de vacas que alumbran niños, imagínense, ¿no? Igual el de la cabeza supera esos también, ¿eh? Puede ser. Personas bicéfalas. Bueno, plantas que alumbran niños también puede ser. No había, pero me imagino. Un lindo cuento, una planta parlante también. Hay gente que les habla a las plantas creyendo, no sé si que son parlantes, pero sí que son oyentes las plantas. Sí. Hay una linda planta de la tiendita del horror, ¿no? Una película... Qué película hermosa, La tiendita del horror. Pero hay gente que le habla a las plantas para estimular su crecimiento y para conectarse con la naturaleza, etcétera. Yo le voy a confesar, yo no soy capaz de esa clase de actitudes. Yo soy un ser despreciable en ese sentido. Hay muchas mujeres que aman a los tipos que le hablan a las plantas, los que caminan bajo la lluvia, etcétera. Yo no. ¿Tampoco camina bajo la lluvia? No, me da lo mismo caminar o no bajo la lluvia. Y que es más, casi siempre prefiero que no llueva. Por ejemplo, otra cosa que me revela como un desengaño. Si yo pienso en una persona mucho, esa persona no me llama por teléfono. Es como una maldición que le ha tocado. No, pero, qué sé yo, hay gente que dice, yo pensaba en fulano y justo me llamó por teléfono. No. Yo pienso en una persona y a veces me llama y a veces no me llama. Así que no puedo establecer una relación de causa-efecto entre pensar yo en una persona y el llamado realizado por esa misma persona. Tampoco soy capaz de hablarle a las plantas, no le hablo a las plantas. Ni en la masa cuando está solo y no lo ve nadie. ¿Sabe qué? Tengo una sensación con respecto a las plantas, no sé si será una locura. Que no, dígalo. Tengo la sensación de que no me oyen. Qué feo que le pase eso. Y que continúan su vida, crecimiento o su marchitarse en forma totalmente independiente y desligada de las cosas que yo pudiera decir. Tampoco consigo que deseando mucho una cosa, esta cosa suceda. No. A veces sucede y a veces no sucede. No resulta automático que yo desee algo y se cumpla ese deseo. Quizás... Ni tampoco lo contrario. Nada. No me pasa nada. Lo que pasa es que el acto de desear no es solamente un acto mental. Usted comienza a desear, a desear, a desear, a desear. Llega un momento que tiene que tomar alguna acción un poco más. Sí, pero las bolillas de la lotería están ahí, no salen las que yo juego. Por mucho que yo desee. Así que no sé. Bueno. Yo no lo quiero desengañar, pero le presentaría a mi Malbón. Sí. Y lo bien que me fue cantándole y hablando. Claro, pero... yo lamento todas estas fallas de mi persona, pero las personas más queridas son justamente aquellas que piensan en una persona y esta persona la llama, aquellas que hablan con las plantas o que caminan bajo la lluvia, etcétera. Yo no puedo hacer eso, así que soy el más vil de los hombres. No puedo ofrecer ninguna clase de espiritualidad a mis novias, porque por todas estas fallas que acabo de indicar y por muchas otras que prometo anotar prolijamente en un cuaderno que acabo de comprar en la esquina. Digo, para no desengañar luego, cuando empiezo a salir con una amiga, ya les doy el cuaderno. Está bueno que le dé el cuaderno en la primera cita, ¿no? Claro. Es claro. Sí, sin permiso voy al baño y le deja el cuaderno le ahí en dejo la el mesa. cuaderno
Mire, esto también acá en el programa hay mucha gente que ya se ha retirado al escuchar esto. Bueno, Las plantas se han ido. sí, también. Le vamos a comentar a los oyentes, estamos oyendo Sí, desde que empezamos a hablar de fantasmas. fantasma. No bien terminó de decir la palabra el fantasma. fantasma de una motosierra Pero, que está por allí. ¿Sale eso al aire o no? Sí. No, acá No, nos dicen los sonistas No, que si ya lo al vi aire no estudiando sale. que está en el subsuelo. Sí. Pero tiene un aparato que le hace prrr a toda la manzana. Pero va a llegar acá en cualquier momento. Y está Pero llega- acá, yo no usted me diga- preocupo porque así me desperté hoy. Hay un tipo al lado de casa que a las 9 de la mañana yo empezó y capaz que es el mismo tipo que lo anda siguiendo por todos por ahí, lados. sí. Yo no sé dónde ir para dormir sin que alguien Este loco de la empiece a motosierra. demoler algo. A demoler. Debe ser grande el mueble, ¿no? Pobrecito, porque no logra poner un... Están arreglando la plaza de estacionamiento de abajo. Sí, la están ensanchando porque descubrieron que en general no caben los autos Claro. por los estrechos pasadizos. Se dieron cuenta que se le quedó trabado Se dieron uno. cuenta que hay que enjabonar a los autos para que pasen. Bueno, ya que un espectro es una forma de ausencia, Ujú. una forma imperfecta de la ausencia, de luego, ¿no? Un fantasma es uno que está pero ya se ha ido. ¿Cómo citar la ausencia de alguna manera que sea ausencia? ¿Cómo? Me perdí. ¿Cómo podemos citar a la ausencia de una manera que no implique determinada presencia, aunque sea demasiado sutil, como es la palabra misma ausencia? No, uno puede citar algo no quiere decir participar de las propiedades de lo que usted cita. Si para citar a la ausencia usted tuviera que estar ausente, para citar a la muerte tendría que estar muerto, y para citar a los chanchos tendría que pesar 120 kilos. Escucharemos el tango que se llama Ausencia, precisamente. En la radio, que según Bioy Casares es una forma también de ausencia imperfecta. Este tango, Ausencia, es de Alberto Castellanos, que era pianista de Gardel, y es un tango muy lindo y muy gardeliano también, la primera parte. Algunos dicen que le componía, pero él mismo decía que no, y se preocupó de enfatizarlo no componiendo él mismo después ningún tango parecido, por ejemplo, a Volvió una noche. Pero bueno.